Un niño perdido tocó a un caballo encadenado y algo en él despertó. Lo que siguió no solo fue inesperado, sino que desenterró un pasado que nadie quiso recordar. Lo que ocurrió entre ellos desafió todo lo que el pueblo creía saber y marcó el inicio de algo imposible de ignorar. «¡Maldita sea!», exclamó Clara mientras corría tras la gallina que había vuelto a meterse en la despensa. «Te dije que ahí no, Consuelo». La gallina no se inmutó, saltó sobre un costal de harina y, con la dignidad de una reina, picoteó el pan que Clara acababa de hornear. La mujer soltó un suspiro áspero, como quien suelta días enteros de cansancio. Cerró la puerta con el pie y se apoyó en la pared, con las manos en las caderas. «Ya no me haces caso ni tú», murmuró. Afuera, la tarde comenzaba a tornarse gris. El viento silbaba entre los álamos, arrastrando hojas secas y el olor distante de la lluvia. Clara miró el cielo con desconfianza. Las tormentas de noviembre no eran suaves en el valle del Lerma. El rechinido de la cerca la hizo girar. Nadie, solo el viento, quizá un zorro. Desde que se quedó sola en la finca, cada ruido parecía más fuerte, más vivo, más amenazante. Volvió a entrar a la cocina. La radio, antigua y llena de estática, murmuraba un chamamé triste. Sobre la mesa, un mantel de hule con margaritas descoloridas cubría un recuerdo que ella no se atrevía a guardar. El termo con agua caliente y la taza que siempre había sido de él, de Joaquín. Habían pasado 3 años desde que se fue. 3 años, y aún no podía dejar de preparar 2 mates cada mañana. Una costumbre necia, como tantas otras. Clara se dejó caer en la silla. La leña chisporroteaba en la estufa. Afuera, el viento cambió de dirección. El olor a tierra mojada se coló por las rendijas, y con él un golpe seco, fuerte, como si algo o alguien hubiera caído. Se levantó de golpe. «Otra vez los perros del vecino», dijo en voz alta, más para sí que para nadie. Tomó una linterna. Salió. La lluvia apenas comenzaba a caer, fina y helada. Caminó hacia el corral, bordeando los gallineros. Nada, solo barro y el canto lejano de un gallo confundido. Entonces lo vio. Una figura pequeña, agazapada junto al tronco del algarrobo. Parecía un bulto cubierto de barro. Clara se detuvo, el corazón acelerado. «¿Hola?» La figura no se movió. «¿Estás bien?», preguntó dando un paso más. Silencio. La linterna tembló en su mano. Dio otro paso. El bulto giró la cabeza. Un niño, la cara sucia, los ojos enormes. No tendría más de 7 años. Estaba empapado, con la ropa pegada al cuerpo como una segunda piel. No dijo una palabra. Clara sintió un nudo en el estómago. Miró alrededor, buscando a algún adulto. Nadie. «¿Dónde está tu mamá? ¿Te perdiste?» El niño no respondió. Solo la miraba, inmóvil, como si no comprendiera sus palabras, o como si tuviera miedo de hablar. «Vamos adentro. Estás tiritando», dijo. Más suave ahora, y extendió la mano. El niño dudó. Luego, lentamente se levantó y la tomó. Sus dedos estaban fríos como piedra. Pesaba poco, demasiado poco. Clara lo llevó hasta la casa en silencio. A cada paso, una pregunta nueva le nacía en el pecho. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde había salido? ¿Por qué estaba solo en su campo, en medio de la lluvia? Pero algo la inquietó más que todo eso. En sus ojos había una tristeza que reconocía, porque ella también había aprendido a callar el dolor, y él, claramente, llevaba tiempo haciéndolo. La puerta se cerró con un golpe sordo tras ellos. Clara dejó la linterna sobre la mesa y corrió a buscar una toalla. El niño seguía de pie en el umbral, empapado, temblando, con los labios morados y los ojos muy abiertos. «Siéntate aquí, mi amor», dijo ella, dejando la toalla sobre sus hombros y arrodillándose frente a él. «¿Te duele algo? ¿Puedes hablar?» El niño no respondía. Solo la miraba como si aún no entendiera dónde estaba. Clara encendió el horno de leña, acercó una silla y lo ayudó a sentarse frente al calor. El vapor empezó a salir de su ropa mojada. El olor a tierra mojada y a barro llenó la cocina. Fue por una manta vieja y una taza de leche caliente.
Se la ofreció con las dos manos. «Toma, no está muy caliente, pero te va a caer bien». El niño la tomó sin decir palabra. Bebió despacio con ambas manos en la taza como si le temiera al vapor. Clara lo observaba en silencio, sentada frente a él. El reloj marcaba las 8:15. Afuera, la lluvia golpeaba fuerte contra el techo de chapa. Nadie venía a buscarlo. Nadie llamaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo, esta vez más despacio. El niño bajó la vista. Murmuró algo que apenas fue un susurro. «¿Qué dijiste, mi vida?» «No sé», respondió él mirando sus manos. Clara frunció el ceño. No era solo que no quisiera hablar, realmente parecía no recordar. Le pasó la mano por la frente con cuidado. «¿No tienes fiebre? ¿Te caíste? ¿Te golpearon?» El niño no contestó, pero su cuerpo se encogió un poco, un gesto pequeño, casi imperceptible, que a Clara le apretó el corazón. Fue entonces que lo sintió. No era solo miedo, era algo más hondo, más oscuro, como si el niño viniera huyendo de un lugar donde no era querido, donde el silencio era su única defensa. «Vas a dormir aquí esta noche, ¿sí? Mañana veremos qué hacemos». El niño asintió apenas. Clara lo llevó a la habitación de huéspedes, encendió la lámpara de queroseno y sacó unas sábanas limpias. Mientras lo arropaba, el niño volvió a hablar, muy bajito. «Ese caballo es suyo». Clara se quedó quieta. «¿Cuál caballo?» «El que está allá atrás, el que llora en la oscuridad». El estómago se le hizo nudo. No había caballos en su finca desde que murió Joaquín. Había cerrado el establo. Nadie entraba ahí. «¿Dónde lo viste?» «Desde la ventana, hace rato». «Está solo». Clara tragó saliva. Le acarició el pelo sin decir nada. Cerró la puerta suavemente tras él. Fue directo a la ventana de la cocina. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero algo en el aire había cambiado. Una tensión nueva, una presencia. Tomó el impermeable y salió al patio, descalza. Cruzó el corral con el viento pegándole en la cara. La linterna temblaba en su mano. Apuntó hacia el viejo establo. Una sombra se movió adentro. Se acercó, sintiendo cómo el corazón le retumbaba en el pecho. El candado del portón estaba oxidado, pero colgaba abierto. Empujó la puerta. El rechinido la cortó como un cuchillo, y ahí estaba, en la penumbra, de pie sobre la paja húmeda, un caballo oscuro, grande, con los ojos brillantes como brasas mojadas. Una cadena gruesa colgaba de su cuello. Respiraba con fuerza, y cada vez que lo hacía, el sonido se sentía como un lamento. Clara retrocedió un paso. No recordaba haberlo visto jamás, pero el caballo la miraba como si la conociera, como si la hubiera estado esperando. Al día siguiente, el sol apenas se colaba entre las nubes pesadas cuando Clara se despertó con un presentimiento extraño. Se puso las pantuflas y caminó hasta la habitación del niño, vacía. La cama estaba desordenada, pero no había rastro de él. Clara sintió un vacío en el pecho, un segundo de angustia que le heló la sangre. Corrió al patio, llamándolo con voz temblorosa. «Simón, ¿dónde estás, mi amor?» El silencio fue su única respuesta, hasta que un crujido la hizo girar hacia el fondo del terreno. La puerta del establo estaba entreabierta. Clara sintió un vuelco en el estómago. Aceleró el paso, con las manos apretadas y el corazón martillando fuerte. Al entrar, lo vio. Simón estaba ahí dentro, de pie frente al caballo. Lo observaba con una mezcla de miedo y fascinación, como si el animal hablara un idioma que solo él podía entender. El caballo no se movía, lo miraba, respiraba con lentitud, como si supiera que ese momento era distinto. Clara entró despacio. «¿Qué haces aquí, Simón? No deberías...» Se detuvo al ver bien al animal. Su pelaje estaba enmarañado, lleno de barro seco y costras. Tenía la piel marcada con cicatrices viejas y recientes, y alrededor del cuello una cadena gruesa, oxidada, tan apretada que se le hundía en la carne. ¿Quién te hizo esto?», susurró Clara, más para ella que para el niño. Simón no respondió, solo se acercó un paso más al caballo con la mano extendida. «No te acerques tanto»,
dijo Clara asustada. Ese animal puede ser peligroso. Pero el caballo no se movió, bajó levemente la cabeza, como si aceptara la caricia. Clara no podía creer lo que estaba viendo. Era imposible. Ese establo llevaba cerrado desde hacía años. Después de que Joaquín enfermó, nadie volvió a usarlo. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que abrió esa puerta. Simón, ¿cómo sabías que él estaba aquí? El niño bajó la mano lentamente. Él me llamó, anoche, en mi cabeza, no con palabras, como un llanto. Clara tragó saliva. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó al caballo. Las heridas eran profundas, viejas, algunas infectadas. Ese pobre animal llevaba tiempo sufriendo ahí dentro. «Esto no puede ser», murmuró. Yo no sabía que seguía aquí». Simón la miró, con los ojos serios. «Él no quiere hacer daño, solo quiere salir». La cadena colgaba de una viga podrida, anclada con clavos antiguos. Clara buscó una herramienta con la mirada. Encontró una palanca oxidada en un rincón. «Vamos a liberarte», dijo más decidida. «No mereces esto». Metió la palanca bajo la viga y empujó con todas sus fuerzas. Crujió, se resistió. Volvió a intentarlo. Finalmente, con un chasquido seco, uno de los clavos cedió. La cadena cayó al suelo con un golpe hueco. El caballo no se movió, solo respiró hondo, como si por fin pudiera llenar los pulmones. Clara se acercó con cuidado, le tocó el cuello. El animal cerró los ojos. Simón lo observaba en silencio, con las manos apretadas. «Se llama Rayo», dijo de pronto. Clara lo miró. «¿Cómo sabes eso?» El niño se encogió de hombros. «No sé, solo lo sé». Clara sintió un temblor en las piernas. Había algo en esa conexión entre el niño y el caballo que le resultaba inquietante, pero a la vez inevitable. Y por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo de lo que podía descubrir. Clara salió del establo con las manos sucias de óxido y el corazón lleno de preguntas. Simón iba detrás de ella, en silencio, con la mirada baja y los pasos suaves, como si temiera despertar algo. «Vamos, te vas a resfriar», dijo Clara intentando sonar firme, pero la voz le tembló igual. Ya en la cocina, mientras calentaba agua para el mate, echaba miradas fugaces hacia la ventana. No podía dejar de pensar en ese caballo. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién lo encadenó? ¿Por qué nadie se lo llevó? Y lo más inquietante, ¿cómo es que ella no lo había notado antes? Simón se sentó a la mesa. No pedía nada. No hablaba a menos que se lo preguntaran, pero tenía una forma de mirar que lo decía todo. Una mezcla de sabiduría vieja y miedo nuevo. «¿Y desde cuándo lo escuchas?», preguntó Clara sin girarse. «Desde antes de llegar», respondió él. «Ya lo escuchaba, como si me guiara». Clara dejó la pava sobre la hornalla y se volvió hacia él. «¿Te trajo hasta acá?». Simón asintió. Luego levantó la vista y soltó. «Ese caballo no quiere estar solo otra vez». A Clara se le encogió el pecho. Las palabras del niño le retumbaban en la cabeza y no sabía si le dolía más por el caballo o por lo que había leído en los ojos de Simón. Esa misma tarde, cuando la lluvia amainó, Clara volvió al establo. Esta vez llevó un balde con agua limpia, una manta vieja y un poco de avena. El caballo Rayo, porque ahora no podía pensar en él con otro nombre, la miró con esos ojos profundos que parecían haber visto demasiadas cosas. «Tranquilo, muchacho, vamos a ayudarte», le susurró mientras le limpiaba una herida en la pata. El animal no se movió, solo parpadeaba despacio, como si entendiera cada palabra. Simón llegó poco después. Se sentó cerca, en el suelo de tierra, y comenzó a tararear una melodía extraña, suave, casi triste. Rayo movió las orejas y bajó la cabeza, como si reconociera esa canción. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Clara. «No sé, creo que lo soñé». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Algo no encajaba, pero tampoco podía ignorar la conexión evidente entre ellos. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó sentada en la cocina con la lámpara encendida y la radio apagada.
Escuchaba los sonidos de la finca, esperando oír algo que le diera respuestas. Pero solo había viento y el silencio pesado de las cosas que nadie se atreve a nombrar. A las 3 de la madrugada se levantó. Abrió una caja vieja en el ropero. Entre papeles, cartas amarillas y fotos de otro tiempo, encontró una libreta. Era del veterinario que atendía a sus animales antes de que Joaquín enfermara. Pasó las páginas hasta que algo la hizo detenerse. Un nombre escrito con tinta desvaída, Rayo, y una fecha, 6 años atrás. Clara se quedó helada. Se suponía que Rayo había muerto. Ella misma creyó eso. Joaquín le dijo que lo habían sacrificado por una lesión, que era mejor así. Pero si Rayo seguía ahí, alguien mintió. Y no era cualquiera, era su esposo. Las mañanas empezaron a cambiar en la finca. Clara, que solía moverse sola entre gallinas y árboles mudos, ahora encontraba a Simón despierto al amanecer, sentado junto al establo, como si hubiera dormido ahí. «No puedes estar todo el día con él, Simón», le dijo una mañana, mientras lo observaba desde la puerta con una taza de mate en la mano. El niño no respondió. Solo acariciaba el lomo de Rayo, que sorprendentemente se dejaba tocar sin mostrar un solo gesto de incomodidad. A veces parecía incluso que lo esperaba. Clara se acercó con pasos lentos. Observó cómo Simón murmuraba cosas al oído del animal. Cosas que ella no alcanzaba a oír, pero que calmaban al caballo más que cualquier medicamento. «¿Qué le dices?», preguntó con una mezcla de ternura y desconfianza. «Le cuento que no estás solo, que yo tampoco lo estoy». Clara tragó saliva. Esa respuesta no era de un niño común. Le pesó en el pecho, como si le estuvieran hablando desde un lugar muy lejano. Durante el almuerzo, mientras pelaban papas juntos, Clara intentó sacar más información. «¿Tú recuerdas algo de tu familia, Simón? ¿Algún nombre, una calle, algo?» El niño negó con la cabeza. «Solo imágenes, una lámpara roja, un perro que ladraba mucho, un cuaderno con dibujos, nada más». «¿Y cómo llegaste aquí?» «Caminé mucho». «¿Y no tenías miedo?» Simón levantó la mirada. Esos ojos marrones oscuros, llenos de un cansancio que no le correspondía. «Sí, pero él me llamaba». Clara lo observó en silencio. Había algo en esa afirmación que no podía descartar. Por dentro, una parte de ella empezaba a creer en cosas que antes le habrían parecido locuras. Esa noche, Clara volvió a la libreta del veterinario. Revisó otras páginas. Había notas extrañas, nombres tachados, dosis mal anotadas y al final una hoja arrancada. Eso no era normal. Su esposo era ordenado, casi obsesivo con los registros. Buscó en otro cajón del armario, donde guardaba papeles viejos. Encontró un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. Joaquín junto a un caballo. Ese caballo amarrado en el mismo establo, pero lo que la hizo sentarse de golpe fue el fondo. Detrás, apenas visible, había un niño, con el mismo rostro de Simón, solo que más pequeño. Clara se quedó congelada. El corazón se le aceleró tanto que tuvo que apoyarse en la mesa. ¿Cómo era posible? Al día siguiente, llevó la foto con ella. «Simón, ¿has visto esta imagen antes?» El niño la miró con atención. No dijo nada, pero su mano tembló un poco. «¿Ese soy yo?» Clara no supo qué responder, porque si él no lo sabía, entonces alguien le borró los recuerdos. Y si alguien hizo eso, entonces estaba huyendo de algo mucho más grande. El caballo, como si sintiera la tensión, resopló fuerte. Simón se acercó a él y lo abrazó. «No me voy a ir», le susurró. «Esta vez no». Y Clara, parada ahí con la foto entre las manos y una sensación extraña en el pecho, comprendió que todo lo que estaba pasando no era una simple coincidencia. Había algo que unía a ese niño, a ese caballo y a su esposo muerto, y esa verdad estaba empezando a salir del silencio. Clara no quería bajar al pueblo, pero necesitaba harina, hierba y algunos medicamentos para las heridas del caballo. Era martes, día de feria. Aprovechó que Simón dormía y bajó temprano, con la esperanza de pasar desapercibida.
Pero en un pueblo como ese, donde todo se sabe y nada se olvida, bastó que la vieran para que empezaran los murmullos. ¿Y esa señora no vivía sola desde que murió el Joaquín? Dicen que tiene un niño con ella, uno raro, que no habla mucho. Clara apretó los dientes y siguió caminando, mirando al frente, ignorando las miradas largas y las sonrisas disfrazadas de curiosidad. Compró lo necesario y estaba por irse cuando una voz grave la detuvo. «Doña Clara, qué sorpresa verla por acá». Don Fabián, alto, fornido, con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería sacar información, había sido amigo de su esposo, demasiado amigo. Clara lo saludó con la cabeza sin frenar el paso. «Solo vine por unas cosas, Fabián. Me tengo que volver». «Ah, claro, claro», dijo él, alcanzándola con 2 zancadas. «Pero ya que estamos, ¿es cierto eso de que tiene a un niño en su casa?» Clara lo miró de reojo. «¿Y a usted qué le importa? No se ponga a la defensiva, mujer. Es que hay gente preguntando. El otro día pasó la policía por acá. Buscan a un menor desaparecido. Podría ser peligroso tener a alguien sin saber quién es». Clara sintió cómo se le revolvía el estómago. Mantuvo la calma, pero su voz salió más fría de lo que esperaba. «Simón no es ningún peligro. Es un niño que necesita ayuda. Punto». Fabián sonrió, pero sus ojos no acompañaban la sonrisa. «¿Y ya averiguó de dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? Porque si no lo hace usted, alguien más lo va a hacer». Clara sintió el golpe de esas palabras como una amenaza disfrazada. «Gracias por su preocupación, Fabián, pero no la necesito». Se dio la vuelta y caminó rápido hasta su camioneta. Mientras encendía el motor, lo vio por el retrovisor. Fabián seguía ahí, parado, mirándola con esa sonrisa torva que nunca le gustó. Cuando llegó a la finca, Simón ya estaba despierto, sentado bajo el árbol con Rayo a su lado. Clara bajó de la camioneta sin decir nada, pero el niño la miró con esos ojos de viejo que le leían el alma. «¿Él ya sabe?» Clara se detuvo en seco. «¿Quién?» «El hombre del pueblo, el que tenía miedo de tu esposo». Clara se acercó, con el corazón en la garganta. «¿Cómo sabes eso?» Simón bajó la vista. «Lo soñé, él venía con una soga. Decía que no podía dejar que Rayo hablara». Clara se sentó a su lado sin decir una palabra. Por dentro hervía, porque esa soga, ella también la había visto, en una vieja caja del galpón junto a los papeles de Joaquín. Esa soga tenía el nombre de Fabián marcado con fuego. Y ahora sabía que ese hombre no solo venía a hacer preguntas. Venía por algo que debía quedar enterrado. Pero Rayo y Simón estaban despertando lo que nadie quería recordar. El aire en la finca se había vuelto más denso desde la visita al pueblo. Clara lo sentía en los huesos. Simón hablaba aún menos de lo habitual, y Rayo estaba inquieto. Se movía poco, pero sus ojos lo decían todo. Algo se avecinaba. Esa tarde, mientras Clara cocinaba, lo vio desde la ventana. Simón estaba dentro del corral, acariciando al caballo con movimientos lentos, metódicos, como si supiera exactamente dónde dolía y dónde no. Rayo no solo se dejaba tocar, sino que parecía buscar su cercanía. Clara dejó la cuchara sobre la mesa, se limpió las manos en el delantal y salió sin hacer ruido. «¿No te da miedo estar tan cerca de él?», preguntó, apoyada en el marco de la puerta. Simón negó con la cabeza sin apartar la vista del caballo. «Él no me haría daño». «¿Cómo estás tan seguro?». El niño calló un momento. Luego levantó la camisa. Clara sintió que se le helaba la sangre. Tenía marcas, pequeñas, mal curadas. Algunas eran cortes, otras quemaduras viejas. Ninguna reciente, pero todas demasiado claras. «A mí ya me hicieron daño», dijo en voz baja. «Sé cómo se siente. Él también lo sabe». Clara se acercó despacio, con los ojos vidriosos. Se arrodilló frente a él. «¿Quién te hizo eso, Simón?». El niño bajó la cabeza. Había muchos, pero uno solo mandaba. No le gustaba que hablara. Decía que era mejor sin ruido. «¿Escapaste de él?». Simón asintió. «Una noche se distrajo.
Estaba borracho. Dejé la puerta abierta y corrí hasta que no vi más luces. Clara lo abrazó sin decir nada. Lo sintió temblar en sus brazos, pero no por miedo, sino por alivio, como si por fin alguien lo creyera, como si no tuviera que esconderlo más. Rayo se acercó con lentitud, apoyó el hocico en el hombro del niño. Clara lo vio cerrar los ojos. Fue un gesto simple, pero lleno de una ternura que rompía el alma. Esa noche, Clara volvió a revisar la libreta del veterinario. En una hoja arrugada, encontró una anotación extraña. Paciente Rayo. Trauma por encierro prolongado. Reacciona con agresividad ante hombres. Mejora con contacto infantil. Clara leyó esa línea una y otra vez. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué nadie le había dicho que el caballo estaba vivo? De pronto, un golpe seco en la ventana la hizo saltar. Salió con la linterna en mano. No vio a nadie, solo el viento y el chillido de las bisagras del portón trasero. Volvió al establo por instinto, y ahí lo encontró. Una cruz de madera recién clavada en la tierra frente a la puerta del corral. No tenía nombre, solo una cuerda amarrada al centro. Clara retrocedió un paso. No era una amenaza cualquiera, era un mensaje, y no iba solo para ella. Era para Rayo y para Simón, como si alguien los quisiera enterrar antes de que pudieran hablar. Clara no pudo dormir esa noche. El viento sacudía las ventanas y la cruz de madera seguía grabada en su mente como una advertencia muda. Algo estaba mal, algo más profundo que lo que ya intuía. A las 3 de la madrugada encendió una vela y bajó al cuarto de herramientas, donde Joaquín guardaba todo lo que ella nunca se atrevió a tocar después de su muerte. El olor a tierra seca y metal oxidado la envolvió en cuanto empujó la puerta. Revisó cajones, cajas viejas, latas llenas de clavos, hasta que encontró un baúl de madera cubierto por una lona. Lo abrió con esfuerzo. Estaba lleno de papeles, carpetas rotas, recibos y anotaciones. Ahí, entre todo, apareció un cuaderno de tapas negras con el nombre de Joaquín en la esquina superior. Al abrirlo, el polvo se levantó como si despertara algo que llevaba años dormido. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos técnicos, esquemas de riego, notas sobre cultivos. Pero después, en una sección separada con un marcador rojo, empezaban los registros veterinarios. Clara leyó en silencio, con el corazón apretado. Paciente, Rayo, herida profunda en pata trasera, tratamiento inicial con antibióticos, reacción violenta al contacto masculino, recomendación, aislamiento. Pasó las hojas. Las fechas coincidían con los últimos años de Joaquín, cuando ya casi no hablaba y se la pasaba en el campo, solo, obsesionado con algo que nunca quiso compartir. Paciente estable, mejora con la presencia del niño, reacciona positivamente a su voz. No debe saberse. Clara frunció el ceño. ¿Qué niño? Siguió leyendo. Fabián insiste en que el caballo no salga. Dice que sabe demasiado. Yo no estoy de acuerdo, pero ya no puedo más con esto. El estómago se le revolvió, cerró el cuaderno de golpe como si de pronto ardiera entre sus manos. Salió del cuarto y caminó directo al establo. La luna iluminaba apenas el patio y el aire olía a tormenta. Rayo estaba despierto, parado, atento. Clara lo miró largo rato. Tú sabías, ¿verdad? Sabías que Joaquín no te mató, que te escondió. El caballo movió las orejas, respiró hondo, un resoplido suave, casi humano. Simón apareció de la nada, con la manta sobre los hombros. ¿Qué encontraste? Clara no pudo mentirle. Un cuaderno, de mi esposo. Hablaba de ti y de él, dijo señalando a Rayo. Lo trató en secreto, lo escondió, pero no sé por qué. Simón se acercó. Porque si lo veían, iban a matarlo de verdad. ¿Quién? El mismo que quiso callarme a mí. Clara se arrodilló frente al niño. ¿Fabián? Simón bajó la cabeza. Él lo hacía callar con golpes. Decía que no podía soltar lo que sabía, que un caballo no debía mirar cosas de hombres. Clara sintió una mezcla de náusea y rabia. ¿Y tú? ¿Viste? Simón no contestó.
Solo acarició el cuello de Rayo con una ternura silenciosa. Clara supo que la respuesta era sí, y que aquel animal, encadenado por años, era el único testigo vivo de algo que muchos querían borrar. Pero ahora, con ese cuaderno en sus manos, Clara tenía una nueva certeza. La verdad no estaba muerta, solo estaba encerrada, y estaba a punto de salir. Clara se levantó con una decisión que no la dejaba respirar tranquila. Tenía que hablar con Estela. Si alguien sabía los secretos que nadie se atrevía a nombrar en el pueblo, era ella. Había sido comadre de medio mundo, partera, confidente, y en sus ojos aún brillaba esa chispa que metía miedo a los mentirosos. La encontró sentada en su porche, rodeada de plantas secas, con una taza de té en la mano y el mate frío al lado. Parecía estar esperándola. Clara Valdivia, pensé que ya no me ibas a visitar nunca más. Necesito saber algo, Estela. Es sobre Joaquín y sobre un caballo. Estela le señaló la silla vacía sin decir una palabra. Clara se sentó y después de unos segundos de silencio, sacó el cuaderno de su bolso, lo puso sobre la mesa. Estela no lo tocó, solo lo miró. ¿Rayo sigue vivo? Clara sintió cómo se le erizaba la piel. Sí, lo encontré encadenado en el establo, herido, y no estaba solo. Hay un niño. Simón, dijo Estela como si ya supiera. Clara abrió los ojos, incrédula. ¿Tú sabías de él? No su nombre, pero sí que alguien iba a volver. Siempre vuelve lo que uno trata de enterrar. Clara tragó saliva. Necesito que me digas qué pasó. La verdad, toda. Estela miró al horizonte, respiró hondo y luego bajó la voz. Hace 6 años hubo una redada en un predio cercano. Dijeron que era por tráfico de animales, pero eso era solo la fachada. Adentro había niños. Usaban a los caballos para transportarlos de un lugar a otro. Algunos se escaparon, otros no corrieron con suerte. Clara se quedó sin aire, sintió que el corazón se le iba por la garganta. ¿Y Joaquín? Él sabía, intentó denunciar. Pero Fabián, ese desgraciado, lo amenazó. Le dijo que si abría la boca se iba a arrepentir. ¿Y el caballo? Estela asintió despacio. Era de los que usaban, pero ese no obedecía órdenes. Un día tiró a uno de los hombres al suelo, lo pisoteó, lo hirió feo. Dijeron que lo iban a sacrificar. Joaquín no lo permitió, se lo llevó en secreto y lo escondió. Clara sintió que las piezas empezaban a encajar. El cuaderno, las heridas de Rayo, el silencio de Joaquín en sus últimos días. Y el niño. Dicen que uno de los chicos se quedó callado después de escapar, que no recordaba nada, o que no quería recordar, pero que se aferró al caballo, como si fuera lo único que le quedaba. Clara no pudo evitar que las lágrimas le llenaran los ojos. Ese niño está en mi casa ahora, y ese caballo aún lo recuerda. Estela le tomó la mano con fuerza. Entonces protégelos, Clara, porque si Fabián sospecha que sabes la verdad, va a venir por ellos. No lo dudes. Clara asintió con la mirada fija en el cuaderno. La historia estaba mucho más viva de lo que pensaba. Y lo que había comenzado como una extraña coincidencia, ahora era una guerra silenciosa por justicia. El sol caía a plomo sobre los árboles cuando Clara escuchó el sonido inconfundible de un motor viejo en la entrada de su finca. No esperaba a nadie, y ese rugido ronco le revolvió el estómago. Dejó la pala a un lado y se limpió las manos en el delantal. Era Fabián. Bajó de su camioneta como si la tierra fuera suya, con pasos firmes y esa media sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. Llevaba un sombrero gris y una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes, Clara. ¿Se puede?» «Depende para qué», respondió ella, secándose las manos. «Solo quería charlar un rato. Hay cosas que me tienen preocupado por vos, más que nada». Clara no contestó. Le sostuvo la mirada mientras él se acercaba despacio. «Dicen que estuviste visitando a Estela y que estás preguntando cosas viejas, cosas que ya deberían estar bien enterradas». Clara sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la vista. «Solo estoy tratando de entender lo que pasó.
con Joaquín, con Rayo. Fabián frunció el ceño sin perder esa sonrisa ladina. Ese caballo debería estar muerto, Clara. Joaquín firmó los papeles. ¿Cómo es que todavía respira? Tal vez porque alguien nunca quiso matarlo, solo esconderlo. ¿Y el niño? Clara no respondió. El silencio fue más claro que cualquier palabra. Fabián dio un paso más, ya muy cerca. No te conviene meterte en esto. Lo que pasó hace años no te incumbe. No tenías por qué removerlo. Me incumbe si Joaquín murió con miedo. Me incumbe si un niño llegó a mi puerta huyendo del infierno. Fabián apretó la carpeta contra el pecho. ¿Sabes lo que pueden decirte si te acusan de secuestro, Clara? ¿De ocultar pruebas? Ella dio un paso atrás. El miedo era real, pero por dentro algo más fuerte empezaba a brotar. Una rabia antigua, una voz que llevaba años en silencio. No estoy ocultando nada, estoy cuidando lo que vos y otros destruyeron. Estoy dándole voz a los que ustedes quisieron callar. Fabián alzó una ceja. ¿Y estás segura de poder con eso? Porque no es un juego, Clara. Podés perder todo. Clara lo miró directo a los ojos. Ya no temblaba. Ya lo perdí una vez. Ahora no me importa. Fabián apretó los labios. Se dio la vuelta sin decir más y volvió a su camioneta. El portazo fue seco, furioso. El motor rugió y se perdió entre el polvo del camino. Clara se quedó ahí, en medio del patio, respirando hondo. Simón apareció en la puerta con los ojos enormes. ¿Te va a hacer daño? Ella negó con la cabeza. No, mi vida. No esta vez. Entró a la casa. Buscó el cuaderno. Lo guardó con llave en la despensa. Luego miró por la ventana. Rayo estaba quieto, al fondo del corral, pero la miraba, como si supiera que algo se había movido, algo que ya no tenía vuelta atrás. Y Clara lo entendió sin palabras. La verdad estaba lista para salir, pero vendría con dolor. La noche cayó espesa sobre la finca, con un silencio que pesaba más que el viento. Clara preparaba té de tilo, pero su mente no estaba en la cocina. Seguía reviviendo cada palabra de Fabián, cada mirada, cada amenaza envuelta en sonrisa. Algo se venía, lo sentía en el cuerpo. Simón estaba en la habitación de huéspedes, despierto, sentado en la cama con las piernas cruzadas. No había querido cenar, solo le pidió quedarse con la lámpara encendida. Clara se acercó despacio, con la taza entre las manos. ¿Te puedo acompañar un rato? El niño asintió sin hablar. Se sentó junto a él, en silencio. Un rato después, Simón rompió el mutismo con voz queda, casi temblando. Yo me escapé de un lugar, no sé dónde era, pero había gritos y cadenas colgando del techo. Clara sintió que se le helaba la sangre. Mantuvo la calma por fuera. ¿Hace cuánto te escapaste? No lo sé. No había reloj, no había ventanas. Solo una puerta grande de metal que se abría cuando querían. A veces nos dejaban salir, pero siempre nos volvían a encerrar. Clara apretó la taza con fuerza. El vapor le nublaba la vista, pero no era solo por el calor. ¿Y tu mamá? Simón bajó la mirada. Un parpadeo lento, largo. Un día se la llevaron. Me dijo que no iba a tardar, pero no volvió. Clara tragó saliva. Le puso una mano en el hombro. ¿Te acuerdas de su cara? Sí. Tenía el pelo como el mío y olía a jabón de limón. Clara cerró los ojos un segundo. Imaginó ese lugar que el niño describía. Oscuro, frío, con otros niños en silencio. Pensó en Joaquín, en Fabián, en todo lo que habían callado durante años. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Simón alzó los hombros. Rayo me guió. Yo lo veía en los sueños. Me decía que buscara el árbol grande, el que tiene ramas como brazos. Cuando lo vi, supe que ya no estaba tan lejos. Clara no entendía cómo era posible, pero tampoco quería cuestionarlo. Había cosas que no necesitaban lógica para ser reales. Lo miró con ternura, su rostro, sus heridas, su voz contenida. Era un niño que no había tenido ni un segundo de infancia, y en ese momento lo supo con una claridad que le dio miedo. Simón era un espejo, un reflejo de lo que ella misma había sido. Años atrás, cuando también huyó de un hogar roto, cuando también aprendió a callar para sobrevivir.
«Tú estás a salvo aquí, ¿sí?», dijo acariciándole el cabello. «Nadie te va a encerrar otra vez». Simón la miró con los ojos vidriosos. «¿Y si vienen por mí? Van a tener que pasar sobre mí primero», respondió Clara sin dudar. El niño se acomodó en la cama. Clara lo tapó con la manta. Se quedó sentada junto a él hasta que lo vio dormir. Después salió al patio. El cielo estaba negro, sin estrellas. Rayo alzó la cabeza al verla, no hizo ruido, solo la miró, y en esa mirada Clara sintió que ya no estaba sola, ni ella ni Simón, y que lo que vendría lo enfrentarían juntos. El gallo no cantó esa mañana. Clara despertó con el cuerpo tenso, como si su corazón hubiera decidido avisarle antes que el mundo. Se sentó en la cama, sintiendo un vacío extraño. Algo estaba mal. Se levantó rápido y cruzó el pasillo hasta la habitación de Simón. La puerta estaba abierta, la cama intacta, la manta doblada con cuidado al pie. Clara sintió cómo se le apretaba el pecho. No había señales de lucha, ni ruidos, ni nada fuera de lugar, solo ausencia, una que gritaba. «¡Simón!», gritó con voz temblorosa saliendo al patio. «¡Simón, mi amor! ¿Dónde estás?». El viento respondió con un silencio cortante. Ni un pájaro, ni un relincho. El mundo se había detenido. Corrió al establo. Rayo estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro, bufando con fuerza. No había señales del niño. Clara entró corriendo a la casa. Registró la cocina, el baño, incluso el ropero. Nada, como si se lo hubiera tragado la tierra, hasta que lo vio. Sobre la mesa una hoja doblada. Un papel arrugado, sucio, con trazos torpes de crayón. Lo abrió con manos temblorosas. Era un dibujo. Rayo, de pie, sin cadena. Y junto a él, un niño con una soga en la mano, mirándolo como si lo estuviera despidiendo. Abajo, escrito con tinta azul: «Gracias por dejarme libre también». Clara cayó en la silla. Sintió cómo se le rompía algo por dentro. No esperó más. Se puso las botas, agarró la linterna y una foto de Simón. Salió al camino de tierra como si el barro no existiera. Revisó los alrededores de la finca, el arroyo, los senderos que daban al monte. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Cada vez que pensaba en la carta, en ese «gracias», algo dentro de ella la empujaba a creer que Simón no se había ido por miedo, sino por decisión. Pero, ¿por qué? ¿Quién le había dicho que debía marcharse? Volvió a casa al caer la tarde, con la ropa mojada y las manos llenas de espinas. La cruz seguía clavada cerca del corral, y ahora Clara la miraba distinto. No era una advertencia, era un aviso. Simón se fue antes de que vinieran por él. Al día siguiente, Clara bajó al pueblo. Con la foto apretada en la mano y los ojos cansados, preguntó casa por casa si alguien lo había visto. Nadie decía mucho. Algunos la miraban con lástima, otros con miedo. En la comisaría, la respuesta fue peor. «No podemos abrir una denuncia si no es un familiar directo, doña Clara», le dijeron, sin siquiera mirarla a los ojos. «Es un niño perdido. ¿Qué importa el apellido?» «Importa para el papeleo», respondió el oficial con tono seco. Clara se fue con la furia contenida en el cuerpo. Esa misma noche, al volver, encontró algo más. La cuerda de la cruz había desaparecido, y en su lugar, alguien había dejado una pequeña bolsa con tierra y un mechón de crin de caballo. Sentada junto a la estufa con la carta en las manos, Clara repasó cada palabra de Simón durante los días que estuvo con ella. Recordó cuando le habló del árbol con brazos. «El que vi en sueños», le dijo. «Ahí voy a estar bien». Salió al patio como empujada por un rayo de lucidez. Buscó entre los álamos, entre los algarrobos, hasta que lo vio. Un viejo ceibo, enorme, torcido, con ramas extendidas como brazos abiertos al cielo. Debajo, huellas pequeñas, muy recientes, unas botas desgastadas y otras más grandes pisando al lado. Clara cayó de rodillas. No estaba solo. Simón no se había ido. Alguien lo había llevado, y lo peor, él lo sabía y lo aceptó. La historia se acababa de volver más oscura, pero Clara ahora ya no tenía miedo.
porque el niño al que juró proteger estaba en peligro y haría lo que fuera por traerlo de vuelta. Era de madrugada cuando Clara se despertó con un ruido metálico. No era cualquier sonido, era seco, repetitivo, como una cadena arrastrada. Se puso los zapatos sin pensarlo 2 veces, agarró la linterna y salió al patio. El aire estaba frío, cargado. El tipo de frío que no viene del clima, sino del instinto. Caminó hacia el establo en puntas de pie, sin prender la linterna todavía. Fue entonces cuando lo vio, la silueta de un hombre, corpulento, moviéndose cerca de la entrada del corral. Una soga en una mano, una barra metálica en la otra. Clara encendió la linterna de golpe, apuntando directo al rostro. «¿Qué carajos haces aquí, Fabián?». El hombre se giró, sorprendido al principio, pero recuperó su compostura en un parpadeo. Esa sonrisa falsa apareció de nuevo, como si no lo hubieran agarrado en medio de un crimen. «Clara, qué manera de recibir a un viejo amigo. No eres bienvenido, y menos si vienes a escondidas. ¿Qué haces con esa soga?». Fabián levantó la mano con lentitud. «Solo vine a llevarme lo que me pertenece. Este caballo nunca fue tuyo, y tampoco era del difunto. Él solo lo cuidaba por encargo». «¿Encargo de quién?», escupió Clara, sintiendo cómo le hervía la sangre. «De gente que prefiere mantenerse al margen, gente con memoria larga y muy poca paciencia». Clara se paró frente a la entrada del corral, bloqueándole el paso. «Rayo no va a ningún lado, y menos contigo». Fabián soltó una risa seca. «¿De verdad crees que puedes protegerlo tú sola? Ese animal vio cosas que nadie debía ver». «¿Cómo qué? Pregúntale a tu esposo». «Bueno, ya no puedes, ¿verdad?», dijo con sorna. Pero él sabía lo que pasaba con esos niños, sabía para qué los traían, y nunca dijo nada. Clara dio un paso atrás, como si le hubieran soltado una bofetada. «¿Estás mintiendo?». «¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué crees que enfermó tan rápido? ¿Por qué se encerró en ese taller y dejó de hablarte?». «La culpa, Clara, la culpa es un veneno lento». Ella sintió que se le aflojaban las piernas, pero se mantuvo firme. No podía dejarse caer. «No ahí. Eso no justifica lo que haces, ni lo que hiciste». «Yo hice lo que había que hacer», respondió él con tono grave. «En este mundo, el que calla vive. El que habla desaparece». Rayo, desde adentro del establo, relinchó con fuerza. Clara volteó. El caballo golpeaba con la pata el portón inquieto, como si entendiera lo que estaba pasando, como si supiera que Fabián era el peligro. Clara volvió a mirarlo. «¿Dónde está Simón?». Fabián sonrió de lado. «No está en tus manos ya. Se fue, como todos los que te rodean». Clara se le lanzó encima sin pensar. Lo empujó con el cuerpo, lo golpeó en el pecho con ambas manos. Fabián retrocedió, sorprendido. Soltó la soga. La barra cayó al suelo. «¡Dime dónde está! ¡Estás loca! ¡Dime!». Rayo relinchó otra vez con fuerza. Fabián, ahora realmente descolocado, levantó las manos. «Estás salvo, carajo, con la gente que se encarga de arreglar estos problemas. Gente como tú, gente que sabe cuando alguien representa una amenaza. Ese niño no puede quedarse aquí, no después de todo lo que sabe. Y vos estás cavando tu propia tumba con tanto meterte». Clara lo miró con el pecho agitado. «Voy a buscarlo, voy a encontrarlo. Y cuando lo haga, voy a hacer que pagues tú y todos los que lo tocaron». Fabián la observó con rabia contenida. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero simplemente dio media vuelta. «No te metas, Clara, es mi último aviso». Y se fue sin mirar atrás. Clara se quedó ahí, temblando, con las piernas al borde del colapso y el corazón a punto de estallar. Entró al establo, abrazó a Rayo. El caballo apoyó la cabeza en su hombro. «Nos va a costar», le susurró, «pero vamos a sacarlo de ahí». Porque ahora ya no era solo por Simón, era por todo lo que habían querido callar, y ella ya no iba a callarse más. Clara se sentó frente a la mesa de la cocina con el cuaderno de Joaquín abierto delante de ella. El aire estaba espeso, como si cada página pasara con el sonido de una confesión.
Había pasado la noche en vela, con la frase de Fabián repitiéndose en su cabeza: «Tu esposo sabía todo». Miró la hoja donde Joaquín anotó por última vez, letra temblorosa, casi borrada. Una línea: «Si algo me pasa, sabrán por qué». Nada más. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Afuera, la oscuridad comenzaba a rendirse al gris del amanecer. Clara apoyó las manos sobre la madera, los dedos manchados de tinta. Tenía 2 opciones: llevar ese cuaderno a la policía o callar, como había hecho toda su vida. Y si lo hacía, todo cambiaría. No solo para ella, para el pueblo, para Rayo, para Simón, para la memoria de Joaquín. Cuando el primer rayo de sol cruzó el ventanal, golpearon la puerta. Fuerte, 3 veces. Clara se levantó con el cuaderno aún en la mano. Era el cura del pueblo. «Doña Clara, disculpe la hora. Me dijeron que usted estuvo preguntando por cosas viejas, cosas que es mejor no mover. ¿Viene a darme lecciones de moral, padre? Vengo a recordarle que no todos los pecados se confiesan con palabras». «¿Y los niños, padre? ¿Esos también se perdonan en silencio?». El hombre bajó la mirada. Por un momento pareció otro, sin sotana, sin autoridad. «Lo que está por hacer va a levantar polvo, y donde hay polvo, hay serpientes». Clara respiró hondo. «Pues que muerdan». Le cerró la puerta en la cara. Tomó el cuaderno, lo metió en una bolsa plástica y lo guardó en su bolso. Subió a la camioneta con el corazón latiendo en la garganta. Cada curva del camino la llenaba de recuerdos. Los años con Joaquín, la finca vacía, la risa de Simón corriendo entre los álamos. Llegó a la comisaría justo cuando abrían. Se plantó frente al escritorio del oficial de turno. Era joven, nuevo en el pueblo. «Vengo a denunciar una red de tráfico de menores», dijo sin titubear. «Y tengo pruebas». El joven la miró, sin comprender del todo. «¿Perdón?» «Escuchaste bien». Sacó el cuaderno, lo puso sobre la mesa. «Ahí está todo. Fechas, nombres, notas. Mi esposo lo escribió antes de morir. Y sé que hay más. Sé dónde buscar. Solo necesito que alguien me escuche». La sala se llenó de un silencio incómodo. Otro oficial, mayor, se acercó desde el fondo. La reconoció de inmediato. «Clara, ¿estás segura de lo que estás haciendo?» «Más que nunca», respondió. Él miró el cuaderno, lo abrió. Leyó en silencio, frunciendo el ceño. Luego levantó la vista. «¿Y Fabián?» «Está implicado. Lo vi con mis propios ojos intentando llevarse al caballo. Me amenazó. Sabe que yo sé». El oficial mayor se quedó pensativo. Luego asintió. «Vamos a necesitar tu testimonio formal y protección». «No quiero protección para mí», dijo Clara. «La quiero para Simón. Si está vivo, si alguien lo tiene, hay que encontrarlo». El oficial la miró como si no esperara tanto coraje, como si, por primera vez, entendiera que Clara no era solo una viuda solitaria, era una mujer con memoria y con agallas. Horas después, Clara volvió a la finca. La camioneta dejó huellas profundas en el barro. Rayo la esperaba en el corral, inquieto. Ella se acercó y le acarició el lomo. «Ya está», lo hice. El caballo resopló como si entendiera. Y por primera vez en días, Clara lloró. Lloró en silencio, con la frente apoyada en ese animal que había sido testigo de tanto horror y que ahora también era símbolo de esperanza. Esa tarde, la policía llegó, y con ellos comenzaron a caer los primeros nombres. La verdad ya no podía esconderse, y Clara, por fin, respiró con libertad, aunque sabía que lo más difícil aún estaba por venir. El sol apenas había salido cuando la patrulla cruzó la plaza central del pueblo. Nadie decía nada, pero todos miraban. Las viejas desde los balcones, los hombres en las esquinas, los niños que fingían jugar. El vehículo se detuvo frente a la comisaría. Bajaron 2 oficiales federales y una mujer de rostro serio, carpeta en mano. Se notaba que no eran de ahí. Clara ya los esperaba sentada adentro, con los ojos rojos, pero la espalda recta. Tenía frente a ella una copia del cuaderno y varias hojas sueltas con anotaciones recientes. Las manos le temblaban levemente, pero no de miedo.
de rabia contenida. La mujer se presentó como inspectora Forlani del área de delitos contra la integridad infantil. Clara asintió. No le interesaban los títulos, le interesaban los resultados. «Quiero que me cuentes todo desde el principio», dijo la inspectora sacando una grabadora. «Y no te guardes nada». Clara empezó a hablar, despacio, midiendo las palabras al principio. Pero una vez que soltó el primer recuerdo, todo fluyó como un río que se desborda. Habló del niño perdido, del caballo encadenado, de las marcas en la piel de Simón, de las visitas de Fabián, del miedo, de las amenazas, de Estela y sus recuerdos, del dibujo, del árbol. Cada palabra dejaba un rastro. Cada detalle armaba un rompecabezas que nadie había querido ver. Cuando terminó, la inspectora se quedó en silencio por varios segundos. «Lo que contás es grave, Clara, muy grave, pero no estás sola. Vamos a tirar de este hilo hasta el fondo». Clara apretó los labios. No lloró, solo asintió. «Empiecen por el taller viejo de Joaquín. Ahí escondía cosas, documentos, quizá más nombres. ¿Crees que él estaba involucrado?» Clara dudó un segundo. «No lo sé. Creo que intentó salirse, pero era tarde». En menos de 24 horas, la finca se llenó de movimiento. Detectives, peritos, cámaras fotográficas, bolsas de evidencia. Hallaron papeles con nombres falsos, listas de transportes y una caja con fotografías que Clara no quiso mirar. El nombre de Fabián apareció en varios documentos, firmas, sellos, contratos de compra y venta de animales y pagos en efectivo sin justificación. Un oficial joven se le acercó. «No es solo un caso rural, doña Clara. Esta red conecta varias provincias, gente poderosa, y van a hacer algo o lo van a tapar. Vamos a mover cielo y tierra». Por primera vez, Clara sintió que había una puerta que se abría. Esa misma noche, Fabián desapareció. Cuando fueron a buscarlo a su casa, ya no estaba. Solo quedaba su camioneta, la puerta abierta y un cenicero lleno de colillas. Clara lo supo antes de que se lo dijeran. Lo supo porque Rayo no paraba de moverse, como si presintiera algo. «Se va a esconder», dijo ella, «pero no va a durar mucho». La inspectora Forlani coincidió. «Lo que entregaste no solo lo compromete, lo expone, y la gente así no sabe estar acorralada sin morder». Clara miró el dibujo de Simón, ahora plastificado entre dos hojas. El niño con la cuerda, liberando al caballo. Él sabía lo que iba a pasar, por eso se fue. «Vamos a encontrarlo, Clara», aseguró Forlani. «No lo vamos a dejar solo». Las visitas no pararon. Reporteros, curiosos, autoridades. Pero lo que más impactó a Clara fue ver a las madres del pueblo llegar con fotos viejas, niños desaparecidos, rostros que ya no sabían si existían. Una mujer le tomó la mano con fuerza. «Gracias por no callarte». Clara la abrazó. No tenía palabras. Rayo, mientras tanto, volvía a estar tranquilo. Caminaba por la finca con libertad, sin cadenas, sin cuerdas, como si por fin entendiera que la oscuridad estaba retrocediendo. Pero en el corazón de Clara aún faltaba algo. Faltaba Simón. Y hasta que no lo tuviera de vuelta, la historia no estaría completa. Pero ahora ya no era solo su lucha. Era de todos. El primer rumor corrió entre mates. «¿Escuchaste lo de Clara? Dicen que destapó una red de trata y que el Fabián estaba metido». En 2 días la historia pasó de susurro a murmullo y del murmullo a conversación abierta. Los vecinos, acostumbrados a callar, comenzaron a mirar distinto. Las mujeres en la panadería, los hombres en el almacén, los chicos en la plaza. Clara, sin proponérselo, se volvió tema central. Algunos la llamaban valiente, otros entrometida, pero nadie ignoraba su nombre, y aunque al principio le pesaba, después entendió que no podía evitarlo. Ella había hecho lo que nadie se animó. Una mañana, mientras alimentaba a Rayo, una camioneta vieja se detuvo frente a la finca. Bajó una mujer mayor, con los ojos cansados y una foto en las manos. «¿Es usted la señora Valdivia?» «Sí. ¿Le puedo ayudar?» La mujer temblaba. Extendió la foto. Era un niño de unos 8 años, moreno, delgado, con una cicatriz en la mejilla.
Este era mi nieto. Lo perdimos hace 6 años. Nunca lo volvimos a ver. Me dijeron que usted está ayudando a encontrar a los que se fueron. ¿Usted cree que él podría estar vivo? Clara tomó la foto con manos suaves. La miró largo rato. Pensó en Simón, en los otros. Vamos a buscarlo, señora. No le prometo milagros, pero ya no estamos solas. Y en ese instante se dio cuenta de que algo había cambiado. La gente no solo hablaba, la gente empezaba a buscar. No todos estaban contentos con el despertar del pueblo. Un grupo de vecinos, liderado por un comerciante local, pidió prudencia y respeto por la memoria de los que no están para defenderse. Clara está removiendo cosas que pueden hacerle daño al pueblo, dijo en la radio local. Ya bastante dolor tenemos como para andar buscando fantasmas. Clara escuchó esas palabras desde su cocina, con los brazos cruzados. No son fantasmas, murmuró. Son niños. Pero lo peor llegó al día siguiente. Alguien pintó en la cerca de su finca en letras grandes y rojas: «Cállate o vas a ser la próxima». El miedo regresó como un golpe seco al pecho, pero esta vez no la inmovilizó. Fue directo al teléfono. Llamó a la comisaría. ¿Van a esperar que me maten para actuar? Vamos a reforzar la vigilancia, Clara, le aseguraron. Ya no estás sola. Los días pasaban y las visitas aumentaban. Algunos buscaban consuelo, otros respuestas. Muchos solo querían ser escuchados. Clara no cerró la puerta a nadie. Organizó una pequeña reunión en la escuela del pueblo. Invitó a las madres, a los maestros, a los que aún dudaban. Se paró frente a todos con el cuaderno en la mano. Esto no se trata de mí, se trata de lo que dejamos pasar por miedo. Se trata de no repetirlo nunca más. Se trata de Simón, de Rayo y de todos los que aún no volvieron. Hubo lágrimas, hubo aplausos y hubo silencio. Pero esta vez, un silencio distinto, uno que escuchaba, que respetaba. Los medios llegaron también, reporteros de la ciudad, cámaras, micrófonos, preguntas rápidas. Clara respondió con la misma serenidad con la que hablaba con Rayo. No soy una heroína, solo fui la primera en no mirar para otro lado. Esa frase apareció al día siguiente en todos lados, y aunque algunos la admiraban, otros la acusaban de hacer show. Clara lo aceptó con entereza. Sabía que abrir la boca tenía un precio, pero el silencio había costado mucho más, y ahora que el pueblo despertaba ya no había vuelta atrás. El sol todavía no había roto del todo cuando Clara se puso el sombrero de ala ancha y salió al corral. El cielo tenía ese azul grisáceo de los momentos justos antes de la primera luz. Rayo la esperaba quieto, como si supiera que ese día no sería como los otros. Llevaba semanas recuperándose, las heridas externas ya estaban cerradas, pero las internas, bueno, esas eran otras. Pero esa mañana Clara lo sintió distinto, más firme, más despierto. Le acarició el cuello y le susurró: «Hoy es tu día, compañero. Hoy vamos a correr». Rayo levantó la cabeza, un resoplido leve, un temblor sutil en las patas. Sí, lo sabía. Clara abrió la tranquera que daba al campo detrás de la finca. Era un espacio grande, limpio, lleno de pasto alto y flores silvestres. Nunca lo había usado desde la muerte de Joaquín, pero ese terreno estaba hecho para esto. Con una cuerda floja en la mano, caminó junto a Rayo hasta el centro del campo. Cuando estuvo segura de que el caballo reconocía el lugar, soltó la soga. «Corre, Rayo, corre por ti y por él». El caballo dudó apenas un segundo. Luego, sin aviso, se lanzó. Primero con pasos cortos, probando el suelo. Luego más fuerte, más rápido, hasta que las patas golpeaban la tierra con fuerza y las crines volaban como si fueran fuego. Clara lo vio y sintió cómo se le hinchaba el pecho. Era como ver un alma liberándose. Cuando Rayo volvió, con la respiración agitada y el cuerpo sudado, parecía otro animal. No solo por cómo se movía, por cómo la miraba. Se acercó a Clara con la cabeza baja. Ella lo abrazó por el cuello. «Simón estaría feliz de verte así. Lo lograste, ¿sabías?».
El caballo la miró con esos ojos oscuros, profundos, donde ya no había miedo, solo memoria. Clara sintió que de alguna forma imposible, él también sabía. Sabía que ese niño que lo acariciaba cada tarde no había sido un niño cualquiera, que había sido su espejo, su ancla, su salvador. Al volver al corral, Clara notó algo sobre el cerco. Un sobre, colocado con cuidado, sujetado por una horqueta. Lo tomó con cautela. No había remitente ni dirección. Dentro, una nota con una caligrafía infantil. Cuando él corra, yo también voy a correr. No estoy lejos. Clara se quedó helada. Lo leyó 3 veces. Simón, era su letra, su voz, su promesa. Rayo relinchó desde el fondo del campo, como si confirmara que sí, que todo eso era real. Clara se llevó la nota al pecho y por primera vez en días sonrió. Más tarde, ese mismo día, varios vecinos se acercaron a la finca, no para preguntar ni para chismear, esta vez para ver. Clara los dejó pasar, les mostró el campo, les enseñó a Rayo, libre, caminando sin cadenas. Él es el símbolo de lo que podemos liberar, dijo con voz firme. No solo caballos, también memorias, también dolores. La gente la escuchó en silencio. Alguien aplaudió. Y por primera vez desde que todo comenzó, Clara sintió que el miedo ya no gobernaba la tierra que pisaba. Ahora había esperanza, ahora había paso, y con cada galope de Rayo, Simón estaba más cerca. La voz al otro lado del teléfono era de mujer, rápida, nerviosa. «Señora Clara Valdivia». «Sí, ¿quién habla?» «No puedo decirle mi nombre, pero su niño, el que busca, creo que estuvo aquí». Clara apretó el teléfono contra la oreja. «¿Dónde?» «En el barrio San Gabriel, en Ciudad Alta, cerca de la plaza. Dibujó algo en la pared. Algo que nadie entendió, pero creo que usted sí». «¿Cómo sabes que es él?» «Porque habló de un caballo. Dijo que lo estaba esperando, que él lo iba a encontrar», y colgó. Clara se quedó con el teléfono en la mano, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. No lo dudó. Metió lo esencial en una mochila, subió a la camioneta y arrancó rumbo a Ciudad Alta. El camino fue largo, pero no sintió el cansancio, solo ansiedad. Cada semáforo, cada curva, era un obstáculo más entre ella y una posible señal de Simón. Cuando llegó a San Gabriel, la ciudad era un caos de sonidos y colores. Gente por todos lados, tránsito denso. Clara preguntó por la plaza. Nadie sabía nada, hasta que una niña le señaló un parque viejo al fondo de un callejón largo. Allá está, el mural que todos miran. Clara caminó rápido. Al doblar la esquina, lo vio. El mural cubría toda una pared lateral. Era simple, hecho con pintura en aerosol. Un campo abierto, un caballo galopando, con la cola levantada y las crines al viento, y un niño al fondo, pequeño, de espaldas, mirándolo. Clara se acercó como si tocara una reliquia. En la esquina inferior derecha, un nombre escrito con letras torcidas. S. Simón. Susurró. Se le nubló la vista. Apoyó la mano sobre la pintura. El caballo era idéntico a Rayo. No había dudas. Él lo había hecho. Había estado ahí. Una vecina se le acercó. ¿Lo conoce? Sí, es un niño que estoy buscando. Estuvo aquí hace unos días. Tenía hambre, le dimos pan. Muy callado, pero dibujaba sin parar. Se fue sin decir a dónde. ¿Iba solo? No, estaba con un joven, uno que lo cuidaba. No hablaba mucho tampoco. Tenía el brazo tatuado con una cruz rota. Clara tragó saliva, asintió, agradeció, sacó una foto del mural, lo guardó en su memoria como se guarda un mapa. Antes de irse, Clara rodeó el mural. Buscaba algo, un mensaje, una señal, y ahí estaba, justo en la parte de atrás de la pared, escrita con tiza blanca, apenas visible. Estoy bien, lo prometo. Cuando vea que él corre, voy a volver. Clara se dejó caer en una banca. No lloró, no gritó, solo respiró. Simón estaba vivo y la estaba esperando. De regreso a casa, Clara paró el motor a mitad del camino. Bajó.
Caminó entre los árboles de un pequeño sendero rural. El viento le trajo el sonido de un río cercano. Sacó la foto del mural, la sostuvo frente al pecho. Te voy a encontrar, Simón. Ya casi. Cuando llegó a la finca, Rayo relinchó apenas la vio. Ella se acercó al corral y le mostró la imagen. Míralo, te pintó a ti. ¿Ves? El caballo resopló, y por un instante Clara juraría que comprendía. Ahora no quedaba duda. El reencuentro era cuestión de tiempo, y de seguir los trazos que Simón había dejado, como migas de pan entre muros de concreto y silencio. Clara volvió a Ciudad Alta al día siguiente, y al otro también. Caminaba los mismos callejones, se sentaba en la misma banca frente al mural. Mostraba la foto de Simón en los negocios, a los conductores de combis, a los vendedores ambulantes. ¿Ha visto a este niño? Vino por aquí últimamente. ¿Recuerda si estaba con alguien más? Algunos se encogían de hombros. Otros bajaban la mirada con pena, pero hubo quienes hablaron. Sí, lo vi una noche, señora. Tenía un abrigo grande y una mochila vieja. Iba con un chavo que lo cuidaba. Se fueron para el lado del tren. Yo también lo vi, dijo una mujer desde una verdulería. Me dio un dibujo a cambio de una fruta. Clara lo tomó con manos temblorosas. Era un bosque, un caballo entre árboles. No había firma, pero el estilo era de él. Era su voz sin palabras. Pasaron días. La plaza ya conocía su silueta. Los niños la saludaban como a una vecina más. Los grandes empezaban a respetarla. Algunos incluso la acompañaban al mural, como si fuera un altar. Pero no había señales nuevas, solo ecos. Clara dormía poco, comía menos. A veces pensaba en regresar, en cuidar la finca, en proteger a Rayo, pero algo le apretaba el pecho cada vez que se alejaba del mural. Él me está dejando pistas, le dijo a una señora que barría la banqueta. Tengo que entenderlas. O tal vez ya no quiere que lo encuentren, señora. Clara negó con la cabeza. No, no es eso. Él quiere volver. Solo está esperando el momento correcto. Una noche, mientras la ciudad dormía, Clara volvió al mural. Llevaba una linterna pequeña y la foto plastificada en el bolsillo. Se sentó frente a la pared, en la misma banca de siempre. El viento traía el olor de pan tostado y gasolina. Había algo en el aire, algo distinto. Entonces lo vio, una nueva línea recién pintada cruzando el fondo del mural. Un rayo, no de tormenta. Un rayo como el nombre del caballo, blanco, nítido. Clara se puso de pie, tocó la pintura fresca. Estuviste aquí, y junto a ese rayo, dos iniciales apenas visibles, S.V. Simón Valdivia. Clara se llevó la mano al pecho. No supo si reír o llorar. Era su respuesta. No estaba lejos. La mañana siguiente, Clara fue al orfanato del barrio. No esperaba mucho, pero algo la empujó. Se presentó con la trabajadora social. Mostró la foto, habló de Simón, del mural, del caballo. La mujer la escuchó con atención. Luego asintió. No sé si puedo ayudarte legalmente, pero entiendo lo que sentís. Si ese niño vuelve a cruzarse por aquí, yo te aviso. Gracias. No sabe lo que significa para mí. ¿Sabes qué significa para ellos? Le respondió la mujer. Que alguien los busque, que alguien crea que valen la pena. Clara salió de ahí con el corazón más firme. El dolor seguía, pero ya no era desesperación, era esperanza. Una esperanza que crecía como las raíces del ceibo que Simón dibujó una vez. Regresó a la finca después de una semana. Rayo la recibió con un relincho suave. Clara le mostró los dibujos nuevos, le habló del mural, de las iniciales. Está cerca, muchacho. Lo siento, lo sabes tú también, ¿verdad? El caballo inclinó la cabeza como si respondiera que sí. Esa noche, Clara se sentó en la cocina, el mate humeante en las manos, y anotó cada detalle nuevo en un cuaderno. Los testimonios, los dibujos, los lugares. Como si armar un mapa invisible la acercara más a él. Simón no era solo un niño perdido, era una voz que se negaba a desaparecer. Y Clara, ahora más que nunca, estaba lista para seguir escuchándola, hasta encontrarlo,
o hasta que él la encontrara. Clara bajó de la camioneta y miró la finca como si fuera la primera vez. Las paredes despintadas, los corrales medio vacíos, la tierra seca, todo lo que había parecido rutina durante años, ahora era posibilidad. Rayo, como siempre, fue el primero en recibirla. Se acercó al portón, levantando el hocico como si la oliera desde lejos. Clara le acarició la frente con una sonrisa suave. «¿Sabes qué estuve pensando, compañero? Esto ya no puede ser solo para mí. Este lugar tiene que servir para algo más, para alguien más». Y en su mente, una idea empezó a florecer. Esa misma noche, Clara llamó a la inspectora Forlani. «Necesito hablar contigo, pero no para denunciar. Es otra cosa». Se encontraron en la plaza del pueblo, lejos de micrófonos, lejos de oficinas. «Quiero abrir la finca», le dijo Clara, sin rodeos. «No como negocio, como refugio, un espacio para niños como Simón, para los que no tienen dónde caer parados, para los que solo necesitan que alguien los vea». Forlani se la quedó viendo por unos segundos. «¿Estás segura?» «Es una gran responsabilidad. Estoy segura de que no quiero seguir esperando a que otros hagan lo que yo puedo empezar». La inspectora sonrió. «Entonces cuenta conmigo. Vamos a conseguir el apoyo necesario». Y así, sin más, comenzó algo nuevo. Los primeros días fueron un torbellino de llamados, visitas, trámites. Clara volvió a caminar la finca, esta vez con ojos de arquitecta del alma. Aquí irá el salón, allá el comedor, ese galpón viejo. Se convertirá en un taller. Donó los muebles de la casa vieja, sacó fotos del mural de Simón y las colgó en la entrada. «Refugio Rayo», decía el cartel de madera que talló un vecino. Debajo, en letras más pequeñas, «Aquí no se juzga, aquí se escucha». Una semana después de abrir, llegaron los primeros 3 niños, 2 hermanos de un barrio cercano y una niña que había sido encontrada sola en un parque de otra ciudad. Clara los recibió con pan casero y leche caliente. «Aquí no hay reglas complicadas, solo respeto y silencio cuando alguien lo necesita». Los niños no dijeron mucho, pero Rayo sí. Se acercó con calma, como si supiera que era momento de volver a servir. La más pequeña, de apenas 5 años, fue la primera en acariciarlo. Rió. Clara sintió un nudo en la garganta. Simón había sido el primero en acercarse a ese caballo. Ahora, Rayo seguía guiando. Cada noche Clara escribía en su nuevo cuaderno, no uno de recuerdos, sino de planes, lista de materiales, nombres de los niños, palabras que habían dicho, cosas que necesitaban, frases que debía recordar. Sofía no duerme si no le dejan una luz encendida. Tomás se calma si escucha la radio vieja. Camila habla con Rayo más que con las personas. Clara ya no vivía esperando que el dolor volviera, vivía buscando que alguien más no lo sintiera nunca. Y aunque Simón seguía lejos, en cada niño, en cada dibujo que colgaban en el corral, había algo de él, una pista, un reflejo, una promesa que aún vibraba en el aire. El refugio no era el final de la historia, era el comienzo de muchas. Fue una mañana cualquiera. Clara barría el patio de la finca mientras los niños desayunaban en la galería. El aire olía a pan recién hecho y tierra húmeda. Todo parecía en calma hasta que la vio. Una carta. Estaba sobre el tronco donde solían dejar las entregas. No tenía sello ni remitente, solo su nombre, escrito con letra infantil para la señora Clara. Clara la tomó con ambas manos. El sobre era delgado, liviano. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Lo abrió despacio. Dentro había un dibujo. Un caballo con alas enormes, alzando vuelo sobre una llanura. En el lomo, un niño con los brazos abiertos. Y abajo, en un rincón, escrito con trazo firme, «Gracias, señora Clara». Las piernas le temblaron. Se sentó en el escalón de la entrada y sostuvo el dibujo como si fuera algo sagrado. Lo miró una y otra vez. La forma del caballo era Rayo. Las alas eran nuevas, una promesa, un símbolo. No había firma,
pero no hacía falta. Clara supo que era de Simón. No sabía cómo llegó hasta ahí, no sabía si la había visto desde lejos, si alguien más lo trajo, si estaba cerca o ya muy lejos, pero su mensaje era claro, estaba bien y no la había olvidado. Entró con el dibujo en la mano. Los niños la vieron y se callaron de inmediato. Clara lo colgó en la pared del comedor, junto al mural que ellos mismos habían pintado semanas atrás. Este dibujo es de alguien muy especial, de alguien que un día necesitó este lugar, como ustedes, y que ahora, desde donde esté, sabe que esta casa está viva. La más pequeña levantó la mano. ¿Ese niño va a volver? Clara sonrió con ternura. Cuando esté listo, y si no vuelve, está bien, porque él ya sabe que aquí tiene un lugar. Los niños aplaudieron, no por protocolo, sino por lo que entendían aún sin saberlo todo. Aplaudieron porque también querían tener un lugar así. Esa misma tarde, Clara fue al campo, donde Rayo pastaba tranquilo, bajo la sombra del ceibo. Se sentó junto a él, sacó el cuaderno donde anotaba todo y dibujó un nuevo plano, una nueva zona del refugio, taller de dibujo, espacio de arte, pared de sueños. Cada vez que miraba el dibujo del caballo alado, algo dentro de ella florecía. No era nostalgia, era semilla, semilla de todo lo que estaba por venir. Los días siguieron, el refugio creció, llegaron más niños, volvieron algunos que ya se habían ido. Cada uno dejaba algo, una palabra, un abrazo, un silencio distinto. Y Clara seguía escribiendo. En su diario, en los muros, en las conversaciones, seguía buscando. No a Simón, ya no. Lo buscaba en cada sonrisa de los niños, en cada gesto de Rayo, en cada viento que cruzaba la finca. Un día, alguien le preguntó si su historia ya había terminado. Ella se rió. Mi historia apenas empieza, y la de él también, porque cuando el dolor se transforma en camino, ya no hay finales, solo lugares para volver, y ese siempre será uno de ellos. A veces, los verdaderos milagros no caen del cielo, galopan desde el silencio. Simón no solo salvó a un caballo, también despertó el valor dormido de una mujer, y con eso encendió la esperanza de todo un pueblo. Esta historia nos recuerda que las cicatrices no nos definen, pero sí nos unen, que a veces el amor más profundo nace sin palabras, entre un niño roto y un caballo olvidado, y que cuando elegimos ver, escuchar y actuar, podemos cambiar más de una vida. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te conmovió más. Dale like si crees que la valentía de Clara y la ternura de Simón merecen ser reconocidas. Y comparte este video con alguien que necesite creer, aunque sea un poquito, que todavía existen los lugares a los que siempre se puede volver. ¿Quieres seguir viviendo historias que estremecen, inspiran y transforman? Suscríbete al canal. Cada clic tuyo es una señal de que no estamos solos, de que somos muchos los que creemos en el poder de lo humano, de lo real y de lo que no se ve, pero se siente. Gracias por ser parte de esta historia. Nos vemos en la próxima.